En el diseño de las estrategias de una organización, una fase importante es el diagnóstico organizacional, fase en que analizamos tanto el entorno como internamente la institución para determinar cuál es la base en que se constituyen las políticas y programas que se van a implementar. Si concebimos que desde la planificación, la gestión estratégica es el conjunto de decisiones y acciones que se toman con base a este análisis para determinar un desempeño que permita el desarrollo orgánico de la institución en un largo plazo, concebimos que el diagnóstico es lo que va a sentar estas bases para generar este desarrollo. Para ello tenemos que considerar cuál es el sujeto de planificación. El diagnóstico se realiza sobre un sujeto. El sujeto puede ser el país completo, puede ser el territorio completo, o puede ser una región, o puede ser una comuna. Podemos concebir entonces la planificación como sujeto un territorio, pero también podemos concebirlo dentro de este territorio la institución que atiende este territorio. Pensemos en una comuna, existen los planes de desarrollo comunal, que son los PLADECO, pero también existe una planificación institucional, que es el plan de desarrollo estratégico de la municipalidad, que atiende a este territorio. Entonces tenemos la planificación territorial, pero también la planificación institucional. Y dentro de la institución hay un programa estratégico de largo plazo, que es el programa que se enmarca en el periodo de gobierno, pero también hay programas anuales que están enmarcados dentro del presupuesto. Entonces, ¿cuál es el plan que nosotros vamos a tomar? Ese es el diagnóstico que tenemos que considerar a desarrollar. Pero en toda esta planificación, ¿dónde está el diagnóstico? ¿Dónde encontramos el diagnóstico? El diagnóstico dentro de la planificación está en la segunda etapa. Concebimos que la primera etapa es el marco político y el marco sobre el cual se sustenta el desarrollo de la planificación de la institución. En cuanto a ello, necesitamos que a partir de este marco se desarrolle el diagnóstico que va a sentar las bases que decíamos para la etapa final, que es el diseño de la estrategia. Y dentro de este diagnóstico concebimos que hay diagnóstico interno y también el diagnóstico que está en el entorno, lo que está enmarcando la institución para su desempeño. Y así también con esto distinguimos cuál es la ventaja y cuáles son los atributos que determinan problemáticas, pero también dentro de las problemáticas no es solo lo que atendemos, sino también sabemos que tenemos capacidades y algunas de estas capacidades determinan ventajas, que es lo que determina la definición de la estrategia. Y estas ventajas y esta problemática es el resultado del diagnóstico y es lo que tenemos que lograr levantar. Pensando un poco en la planificación en que se enmarca este diagnóstico, ¿cuáles son las premisas y los aspectos en la gestión pública en que vamos a desarrollar el diagnóstico? Pensemos que toda planificación se sustenta en buscar viabilidad y sostenibilidad para la institución, concebiendo que esta viabilidad y sostenibilidad se enmarcan aspectos económicos y financieros, también concibe aspectos técnicos, que son los aspectos más de forma del desarrollo de planificación, aspectos organizativos, concebimos que hay personas y hay estructuras en los que van a desarrollar esta planificación y poner en marcha, aspectos administrativos propios de la gestión pública y también aspectos legales en los que se enmarca la institución en la que nosotros nos desempeñamos y para el que estamos diseñando un plan. Pero también hay aspectos políticos que son el marco sobre el que se va a desarrollar esta planificación en un periodo específico, aspectos participativos que tienen que ver con la comunidad y los destinatarios de los servicios que prestamos como institución y aspectos legislativos. ¿Y para qué todo ello? ¿Para qué concebir que la planificación busca viabilidad y sostenibilidad? Porque en esto se enmarca la planificación en dos aspectos. El quehacer, que es el marco político grande que enmarca la institución, y en lo que desarrollamos nosotros la planificación como institución, que es el cómo hacer. El cómo hacer es donde nos centramos nosotros para desarrollar los proyectos y programas que van a desarrollarse a partir de la planificación, y que es el marco en el que el diagnóstico vamos a desarrollar. ¿Cómo desarrollamos este diagnóstico? El diagnóstico consta de 3 fases. Las 2 primeras son de mucho análisis, y eso es lo que nosotros tenemos que concebir como elementos principales del desarrollo del diagnóstico. La primera fase, siempre como todo buen diagnóstico, todo buen análisis, parte de una revisión documental. Sabemos que para una institución que se enmarca en un entorno hay datos que ya están presentes y que están disponibles y que determinan estadísticas, que determinan desempeño de la institución a lo largo del tiempo, que han determinado cómo hemos logrando metas, cómo íbamos ejecutando presupuestos, cómo también los destinatarios o el territorio que atendemos se han ido desarrollando a través del tiempo y han ido generando mejoras a partir de los servicios que hemos prestado. Esos datos están
y tenemos que tomarlos. Y es lo que tenemos que recoger en esta revisión documental. Pero también en la revisión documental recoger cómo algún territorio, cómo alguna institución que es homóloga en la que nosotros nos desempeñamos, ha desarrollado programas en otros países y cómo estos diagnósticos que ya se han tomado en otros países y en otros territorios en el mundo son similares al contexto en que nosotros nos desempeñamos como institución. Luego tenemos que recoger el análisis actual, el análisis de situación actual, el análisis de línea base que se denomina en algún tipo de planificación. Y este análisis parte por conocer quiénes son el público de interés, quiénes son nuestros stakeholders. Y para determinar los stakeholders primero tenemos que identificarlos. Pensemos en un grupo o en una institución que atiende niños. Los stakeholders van a ser primero los niños, pero más que los niños, las familias destinatarias en que nosotros atendemos a estos niños. Pero también que es el público directo o el destinatario directo, también hay destinatarios indirectos. ¿Quiénes son las familias extendidas de estos niños? ¿Ya? Y que son personas que nosotros impactamos. Y una vez que generamos intervención sobre estos niños, ¿cuál es el impacto de las intervenciones que generamos nosotros? Estos niños con los servicios que nosotros prestamos en el mediano y largo plazo van a generar algún desarrollo para su comunidad, su territorio. ¿Quiénes se ven impactados con estos resultados? Esos también son stakeholders. Entonces los stakeholders no están solo enmarcados en la situación actual, sino que están también concebidos en quién generamos impacto de mediano y largo plazo con los servicios que nosotros prestamos. Luego de identificados estos stakeholders, definimos cuáles son los instrumentos apropiados para levantar información con ellos. No siempre las encuestas, que es el instrumento por supremacía que se elige para levantar información, es el mejor instrumento. Las encuestas y las entrevistas, si bien son instrumentos que recogen información rica, hay otros mecanismos como talleres, como workshops, en los que podemos invitar a los stakeholders que interactúen entre ellos y que puedan en conjunto determinar y entregarnos información y datos que nos permiten después determinar cuál es la situación actual de la institución, ¿ya? Entonces, elegir el instrumento, elegir la forma de levantamiento y construirla. Lo tenemos que desarrollar primero, y luego de elegida y construida, ejecutar estos mecanismos de levantamiento de información y recoger los datos, ¿ya? Recogidos los datos, pasamos a la fase 2, que ya es el análisis y la sistematización de estos datos. Los datos, hoy día hay muchos mecanismos de recogida de datos y podemos conversar más adelante acerca de cómo estos datos hoy día, a partir de tecnologías de información y análisis profundo de datos, a través de Big Data, a través de Machine Learning u otros mecanismos tecnológicos, podemos determinar cuáles son los comportamientos de las comunidades, ¿ya? Pensemos que McKinsey determina que cada uno de nosotros para el año 2025 va a significar 1 terabyte de información. Es un montón de información que nosotros tenemos disponible para hacer análisis, para políticas públicas y para definir programas que atiendan a nuestros destinatarios. Pero hoy, a partir del análisis recogido en el levantamiento de información de la fase 1, tenemos datos que tenemos que analizar para determinar cuáles son estos comportamientos, analizar los datos, constituirlos, pero también sistematizarlos. ¿Sistematizarlos para qué? Para que queden organizados y de esta organización nosotros podamos determinar problemáticas. ¿Cuáles son las problemáticas que nuestra institución internamente, pero también en la atención que otorgamos, tiene que atender y tiene que desarrollar, ¿ya? ¿Por qué solo problemáticas? Porque las problemáticas es lo que va a determinar definición de programas, y los programas es lo que constituye la planificación. Entonces la planificación se constituye en proyectos y programas, pero necesitan la base para decir hacia dónde nosotros vamos a orientar estos proyectos y programas. Y eso es lo que determina el diagnóstico. Para ello tenemos que hacer diagramas sistemáticos, pero también, una vez definidos estos diagramas sistemáticos, consensuar y llegar a un acuerdo con la institución que estos son las problemáticas que debemos atender y que son pertinentes al desarrollo en que estamos enmarcados en un periodo específico. Recordemos que la planificación se enmarca en una estructura política, ¿ya? En el qué hacer. Este qué hacer es lo que determina qué problemáticas vamos a atender y necesita un acuerdo institucional. Si pensamos en estos diagramas sistemáticos, un diagrama sistemático es como el que pueden ver aquí en la presentación, en que hay contextos que nosotros determinamos y que los stakeholders nos pusieron en la mesa, y estos contextos es lo que determina cómo se relacionan distintos aspectos de la problemática para determinar, por ejemplo, que necesitamos avanzar en el cumplimiento de la política pública, ¿ya? Y esto específicamente para un ministerio. Entonces, si un ministerio necesita avanzar en eso, y esa es la problemática que tenemos que abordar en el plazo y en el periodo de planificación que estamos concediendo. Luego
estructurada la información, recogida la información, sistematizada y organizada de esta forma, ya tenemos las problemáticas. Pero las problemáticas para definir programas no solo se basan en problemáticas, sino también en nuestras capacidades. Entonces vamos a identificar cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras ventajas para atender estas problemáticas e identificar también proyectos que van a permitir atender estas problemáticas. Esa es la fase 3. Y además de eso vamos a determinar qué cosas podrían fallar a partir del levantamiento de información. ¿Qué aspectos vimos nosotros que constituyen riesgos? Que los riesgos pueden ser tanto de personas, tanto de entorno, de comunidades, pero también a nivel institucional, a nivel completo organizacional, ¿ya? ¿Cuáles son estos riesgos? Y en eso lo podemos constituir una matriz de riesgo. Pero también podemos determinar cuáles son los aspectos que debemos medir permanentemente en el tiempo para que estos proyectos y estas problemáticas se vayan solucionando y vamos viendo que hay un avance para generar impacto en nuestros destinatarios a través de un sistema de control. Entonces nosotros también, además de proponer las problemáticas y proyectos, proponemos cuáles son los mecanismos con los que vamos a hacer seguimiento al avance de esto, ¿ya? Y además recomendaciones de mejora que nosotros vemos que institucionalmente tenemos que avanzar y tenemos que hacer crecer la institución a partir del diagnóstico levantado. En resumen, lo que tenemos es que tenemos 3 fases para el diagnóstico. Una primera fase que es de levantamiento de datos a través de los stakeholders, pero también a través de recopilación de datos que ya tenemos disponible. Una segunda fase que es el análisis de estos datos para constituir información que nos permita después definir las problemáticas a desarrollar. Y una fase 3 en la que constituimos proyectos de mejora para la institución. Concibiendo esto como el diagnóstico es lo que tenemos que tener como base para constituir una buena planificación. Cualquier consulta respecto de los contenidos que están aquí, además consulta del material que está disponible en la plataforma, pueden hacerlo a través de la misma plataforma que tienen disponible su material y les contestaremos a la brevedad posible. Gracias.